Amigos del canal, vamos a aprender a armar y ajustar la leva de tensión del looper de puntada de seguridad. En este caso, la máquina tenía un enredo de hilo en el eje y se estaba frenando y recalentando, por ello tuvimos que desarmar. Bien, vamos a identificar las piezas. Aquí tenemos la placa guía hilo, el soporte guía hilo y esta sería la leva tira hilo. Por último, tenemos el eje donde va montada la leva tira hilos. Para ubicar la leva debemos tener en cuenta que esta trae un buje que sobresale donde vemos dos tornillos. Siempre debemos colocar el buje hacia el lado izquierdo, como pueden observar, lo encajamos sobre el eje. Recuerden que deben haber soltado los tornillos para que encaje sobre el eje sin ningún problema. Aquí ya lo tendríamos encajado, quedaría de esta forma. Bien, ahora el soporte guía hilo, que es este, que parece un puente, va aquí. Debemos apretar un tornillo. Este tornillo trae 3 arandelas. Antes de colocar el soporte guía hilo, debemos encajar y ajustar la placa guía hilo. Entonces, esta iría en medio de esta forma. Aquí colocamos el tornillo y apretamos. También debemos tener en cuenta que la placa guía hilo tiene dos puntas, una larga y una corta. La punta más corta debe quedar a nivel con el soporte guía hilo. Entonces verificamos esto y luego apretamos. Ahora, para colocar el soporte guía hilo debemos ubicar el tornillo con cuello que trae 3 arandelas, que serían estas. Dos arandelas van al principio y al encajar el tornillo colocamos la otra arandela. Por comodidad vamos a retirar la leva tira hilo. Igual que la encajamos, la retiramos. Mucha atención. Antes de colocar el soporte guía hilo, recuerden apretar estando este por encima del eje, para así ubicar la leva tira hilo sin ningún problema. Entonces, tenemos el tornillo con las dos arandelas, lo pasamos en medio, ubicamos la siguiente arandela, montamos y ajustamos a tope. Estando ajustado el tornillo a tope, nos debe deslizar este conjunto de esta forma. Debe subir y bajar, solo debe tener la presión de las arandelas. Ahora ubicamos la leva con el buje mirando hacia la izquierda y bajamos el soporte guía hilo. Siguiente a esto debemos encajar el espacio de la leva tira hilos con referencia al soporte guía hilos. No puede quedar muy acostado a un extremo, ya que puede empezar a sacarle filo a la leva y esto nos resultaría en que la máquina nos empiece a reventar el hilo y obviamente se empezaría a enredar nuevamente el hilo y se empezaría a forzar la máquina. Bien, esta leva no solamente se coloca, esta leva trae un tiempo. Entonces vamos a ver cómo dar ese tiempo de la leva tira hilos.
Estando la aguja en su punto más alto o punto muerto superior, aquí, la leva tira hilos debe ir en esta posición a 180 grados, que se resumiría en esta forma recta que trae la leva. Ahora apretamos con una llave Bristol de un 16 o también algunas traen Bristol 1.5 milímetros. En teoría, estando la leva en este punto, el looper de puntada de seguridad empezaría a desplazarse hacia la izquierda y la leva empezaría a trabajar dándonos la tensión de la cadeneta de la puntada de seguridad. Si queremos variar esta tensión y dar un poco más de tensión a la cadeneta, debemos girar la leva 30 grados hacia atrás o para disminuir 30 grados hacia el frente. Bien amigos, en teoría la máquina ya debería coser, solo nos restaría enhebrar. Si tienen dudas, por favor déjenla en los comentarios. Hasta aquí iría este video tutorial del armado y ajuste de la leva de puntada de seguridad. Nos vemos amigos en un próximo tutorial.